Bien, estamos grabando, perfecto. Comenzamos la clase de hoy, tema nuevo, entre comillas nuevo, porque en realidad ya veníamos viendo células hace rato, y vamos a seguir viendo células. Todo esto, perdón, entra dentro del contenido de célula para la PAES, ¿ya? Tanto lo que vimos en el taller y los contenidos de organelos, de teoría celular, de biomoléculas que vimos en la clase anterior, ¿ya? Y estos contenidos que a partir de aquí son como el nivel de dificultad un poquito más alto. Ya siguen siendo de celular, pero un poquito más complejos. Ya no son tan sencillos como los otros, que lo más seguro es que los otros la pregunta sea de reconocimiento, estudian y listo. ¿Ya? O comprensión, mucha comprensión lectora ahí calza también. Pero esto ya son ejercicios un poco más de análisis, de aplicación, con gráficos, etcétera. En la parte lectiva se colocan más difíciles todavía. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver lo que corresponde al ciclo celular, el comportamiento en el cual la célula, o la etapa, perdón, el periodo, en el cual la célula va a poder establecer su división. ¿Ya? Y eso lógicamente no es menor, ¿no? Es bastante importante, porque la célula va a buscar tratar de preservarse en el tiempo. Ya, ojo con eso. Y la interfase con sus etapas, ya tenemos que tenerlo claro, tenemos que tener claro qué es lo que ocurre en cada etapa de forma específica, porque vuelvo a repetir, lo preguntan, ya bastante específicamente, ya. Entonces tenemos que ir muy preparados para que estos ejercicios sean un poquitito más complejos que los que vimos la semana pasada, que son como el estándar en realidad. Ya he tratado de elegir los ejercicios más comunes para los contenidos que estamos viendo. No quiere decir que no vaya a entrar a un ejercicio más difícil, puede ser, porque el DEMRA a veces sorprende, pero también se apega a ciertas reglas generales, reglas comunes, por así decirlo. Y dentro de esas reglas comunes, los ejercicios de organelos, los ejercicios de biomoléculas, los ejercicios de membrana, que ya son un poquito más complejos, pero todavía están dentro de los primeros ejercicios y siempre la prueba va a tratar de abordar los primeros ejercicios desde un punto de vista más sencillo, más simple, más simplista. ¿Ya? Eso, pues, no le demos más vuelta, pasemos directo al contenido que tenemos que ver hoy día, que vuelvo a repetir, no es poco, ya no es poco, y de aquí para adelante vamos a tener por lo menos 3 clases con respecto a esto, ¿ya? Clase para interfase, una clase para la mitosis y otra clase para la meiosis, porque claramente hay diferencia entre un proceso y otro, y eso sí me lo podrían preguntar. De hecho, al DEMRE le encanta preguntar diferencias, ¿ya? Más cuando son comparativas. Ya, pues, vamos entonces con la clase de hoy que corresponde a la interfase, que es la etapa más larga, el periodo más extenso del ciclo celular, pero también es el periodo en el que la célula en sí no se está dividiendo, ¿ya? Porque eso ya corresponde a la mitosis o a la meiosis, dependiendo del tipo de célula. Eso ya quizás lo vamos a profundizar mejor la próxima semana. Pero antes de pasar al ciclo celular, el DEMRE dentro de las preguntas que pueden abordar, y ojo con esto, porque antiguamente esto entraba sí o sí en la parte de genética, ya cuando se hablaba de cromosomas, de información genética, de ADN, ya era parte del contenido de genética y que para la PAES se sacó en la PDT y eso se preservó para la PAES. ¿Ya? Así que de genética en realidad no le van a preguntar nada, pero ojo, sí les pueden preguntar esto que vamos a ver inmediatamente, que está relacionado en el cómo se organiza el material genético. Y esa pregunta sí puede entrar. ¿Ya? Entonces, ahí sí que tenemos que tener cuidado con esto porque esto sí puede entrar. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener clarísimo que existen 2 tipos de células, las células del cuerpo, las células somáticas, que es lo mismo, ¿ya? Somática, célula corporal, y los gametos o células sexuales, ya que ahí depende del sexo, ¿ya? Si es masculino o femenino, vamos a tener, para los gametos, vamos a tener espermatozoides u ovocitos, ahí depende, ¿ya? Eso quiere decir que las células somáticas tienen el doble de información cromosómica, tienen la información duplicada, por así decirlo, no duplicada, el doble, ¿no? De información cromosómica, el doble de ADN, ¿ya? Que un gameto. ¿No? Un espermatozoide tiene la información genética muy reducida y forzosamente tiene que complementarla con la célula del ovocito o viceversa, el ovocito en realidad que complementa al espermatozoide en ese caso. Hay que darle los roles respectivos, ¿ya? Y lógicamente,
tenemos que tener claro que las células corporales, las células del cuerpo, son células que tienen una dotación cromosómica completa. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos a tratar de dejarlo destacado en alguna parte. Vamos a colocar un cuadro de texto. Lo vamos a anotar aquí. Células, ustedes lo están viendo ahí en vivo, células somáticas o corporales, que es lo mismo. Soma en latín es cuerpo, ¿ya? Células somáticas son células diploides. Ojo, ahí se corre, yo lo arreglo el tiro. Y eso se simboliza 2N, porque N es equivalente a un juego de cromosomas. ¿Ya? En este caso las células, se me corre el tilde ahí, sí. Son células entonces que están duplicadas, que tienen el doble o que tienen dos cromosomas, no duplicados, sino que dos cromosomas, uno paterno, como se ve ahí, que sería el moradito que le entregó el espermatozoide que formó esa célula, ¿ya? Y el cromosoma materno que lo entregó el ovocito, ¿ya? Y que lógicamente ayudó también en la formación de esta célula por partes iguales. Yo saco una célula de la piel, la mitad de esos cromosomas de esa célula de la piel, ¿ya? Van a ser o haber sido del espermatozoide que me formó y las otras del ovocito que me formó. ¿Ya? Así de sencillo. Por lo tanto, todos vamos a tener pares de cromosomas. Ojo con eso. Célula somática, entonces, célula diploide, 2N se simboliza con ese valor de 2N. Vamos a hacer la separación ahí respectiva. Y las otras células, como dijimos, son las células sexuales, también conocidas como gametos. Y los gametos son dos, espermatozoide y ovocito. Y esas células, ya, gameto, vamos a colocar ahí, gameto, vamos a hablar mucho de gameto más adelante, se simbolizan con una N porque tienen la mitad de la información, porque son o nacen esencialmente por el proceso de mitosis, perdón, de meiosis. Vamos a asociarlo ahí con otro corchete, vamos a colocar meiosis. Meiosis es el proceso que les permite formar gametos, ¿ya? Y las células somáticas se forman por mitosis. Y ahí está la gran diferencia entre una división y otra. Una me genera células corporales y la otra me va a generar gametos. Así de sencillo, ¿ya? Así de simple. La mitosis siempre mantiene células diploides. Los gametos siempre van a formar, me faltó ahí, células somáticas, son haploides. Haploides. ¿Ya? Células sexuales o gametos, también le pueden colocar ahí, lo vamos a cambiar. O gametos. Y vamos a suprimir el gameto que pusimos abajo. ¿Ya? Estas son siempre haploides, siempre. ¿Ya? Esas son las definiciones básicas que tenemos que manejar de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces yo le voy a hablar de gametos y ustedes al tiro tienen que pensar en que estas son células haploides. ¿Ya? Siempre. Así que ojo con eso también. ¿Ya? Entonces, como decíamos, si el cromosoma paterno venía en el espermatozoide y el materno estaba en el ovocito, cuando ocurre la fecundación, estas células se juntan y se restablece, ¿ya? La diploidía de la especie, porque los gametos haploides, N más N, van a formar una célula diploide 2N. ¿Ya? Así de sencillo. Nosotros como especie, aquí viene, vamos a colocar otro cuadrito de texto. Nosotros como especie somos bien particulares. Estoy buscando el cuadro de texto, insertar cuadro de texto, lo vamos a colocar acá al otro lado. Bueno, el espermatozoide N y la madre va a entregar el ovocito N también para poder restablecer la diploidía de la especie. ¿Ya? Tenemos que tener claro entonces que los cromosomas siempre van a venir o se van a denominar como pares homólogos. ¿Ya? Eso quiere decir que esos 2N, ¿ya? La diploidía de la especie, va a venir o va a provenir ya de una N del espermatozoide y otra N del ovocito. ¿Ya? Hasta ahí espero que haya quedado claro. Pero el valor de cromosomas totales que nosotros tenemos, nosotros como especie, por eso que somos bien particulares como especie, son 46 cromosomas en total. 2N es equivalente a 46, que es lo que están viendo ahí ya en pantalla. De ese 2N equivalente a 46, yo tomo una célula de mi mano, por ejemplo, busco el núcleo, lo rompo, contabilizo los cromosomas, me voy a encontrar con 46 cromosomas. 23 venían del espermatozoide, 23 venían del ovocito. Así de sencillo. ¿Ya? Dentro de esos 46 cromosomas que tenemos en total,
hay cromosomas, somáticos, también se llaman autosomas. Muy relacionada la información aquí. Son muy parecidas una información con otra, por lo tanto puede generar confusiones rápidamente. Voy a bajarle un poquito el fuente para que calce. Denme un momento. Ahí sí, ahí alcanzó a calzar. Y ustedes lo ven. ¿Ya? Entonces, de este 12n igual a 46, vamos a tener cromosomas que son cromosomas somáticos, también llamados autosomas, y en nuestra especie eso equivale a 44 en total. No se olviden, de los 46, 44 cromosomas van a ser llamados cromosomas somáticos autosómicos porque esencialmente ya la información que codifica para el color del pelo, para el color de la piel, para el color de los ojos, para el tamaño del, no sé, de las piernas, etcétera. Ya toda la información del cuerpo está codificada, está almacenada en estos cromosomas que se denominan autosómicos, que para nuestra especie son 44. Y en los mamíferos, bueno, los mamíferos en general, ya no tienen 44 cromosomas, sino que tienen cromosomas autosómicos y tienen cromosomas sexuales. Y los otros cromosomas son los cromosomas sexuales. Y estos cromosomas sexuales en total son 22. No, son 22. Son 2 en total. ¿Ya? En total siempre serán 2. De los cuales, ojo con esto, ahí lo vamos a acomodar después. Si los dos cromosomas sexuales son doble X, vamos a tener una niña sexual, de sexo niño. Y XY, es como lógico también, vamos a tener un niño, un macho en realidad, porque si vamos a trabajar en mamíferos, deberíamos hablar macho y hembra, porque esto es exactamente igual en perrito, en gatito, en ballena, en chancho, elijan ustedes el mamífero, y todos van a tener cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Y la dotación sexual para todos los mamíferos va a ser en los cromosomas sexuales XX para las niñas y XX para los niños. Así de simple. ¿Ya? La variación está en el espermatozoide puede llevar un cromosoma X o un cromosoma Y y eso determinará el sexo, ya el sexo cromosómico por lo menos, de la especie. Así de simple, esos son los datos que tenemos que manejar. ¿Ya? Los cromosomas sexuales, vuelvo a repetir, en todos los mamíferos son 2. ¿Ya? Los autosómicos pueden variar. Por ejemplo, le doy un ejemplo así bien práctico. El gato. Los gatos tienen 38 cromosomas. No tienen 46 como nosotros, tienen 38. De esos 38, 36 son autosómicos. De los 38, 38 menos 36, me sobran 2. Y esos 2 son los sexuales. Porque todos los mamíferos siempre, todos los mamíferos sin excepción, siempre van a tener 2 cromosomas sexuales. Doble X, niña. XY, niño. Ahí depende. ¿Ya? Los autosómicos son los que van a variar en cantidad. Vuelvo a repetir ahí. En nuestra especie, nosotros tenemos 46 cromosomas, 44 son autosómicos y se cumple la regla del mamífero, porque somos mamíferos, tendremos 2 sexuales. XX, XY. Otro ejemplo práctico, el caballo. El caballo tiene 66 cromosomas en total, como especie. A diferencia del burro que tiene 60. ¿Ya? El caballo tiene 66. Eso quiere decir que 64 son autosómicos y 2 son sexuales. En el caso del burro, ¿ya? Los burritos tienen 58 cromosomas autosómicos y 2 sexuales. Y ahí completan los 60 en total. ¿Ya? Entonces, esos son los ejemplos prácticos en resumidas cuentas. Todos ellos van a formar pares homólogos en nuestra especie. Tengo problemas ahí con el computador, estoy corriendo el cuadro de texto porque se ve un poquito más acá a la esquina. Otro dato importante que tenemos que ver, vamos a colocar esto como dato. Ahí sí. Es un dato importantísimo. Y aquí vamos a hacer la separación. Si nosotros tenemos 46 cromosomas, 23, creo que ya lo había dicho, van a ser del padre y 23 serán de la madre, forzosamente. Si sobra uno, se lleva otro verso y podría generar un síndrome de Down, un síndrome de Turner, un síndrome de Klinefelter, ahí depende.
¿ya? Pero esa sí que es información de genética, mutaciones entradas en genética, eso ya no se pregunta actualmente, así que en realidad no debería ni nombrar. ¿Ya? Así que ahí, ojo con eso para que, si es que llegan a ver un ejercicio antiguo, por ejemplo, lo descartan al tiro si le están preguntando por algún síndrome. Ya ni lo hagan, porque no se lo van a preguntar. ¿Ya? Súper sencillo. Ya, entonces, dentro de estos 46 cromosomas, los 46 cromosomas se van a agrupar en pares. Y esos pares son los que se definen, que de hecho ahí ya sale el nombre, como pares homólogos. Así de simple. ¿Ya? Los cromosomas, vamos a tener entonces de los 46, vamos a colocar aquí, 46 cromosomas organizados, organizados en 23 pares de cromosomas, voy a ser bien reiterativo para que quede claro, homólogos. 46 cromosomas organizados en 23 pares de cromosomas homólogos. Todas nuestras células tendrán 23 pares de cromosomas homólogos, 23 de la mamá, 23 del papá, salvo los gametos. El espermatozoide solamente tendrá 23. De hecho, en el caso del espermatozoide yo no sabría cuál es del papá y cuál es de la mamá, de los espermatozoides que yo puedo formar, por ejemplo. En el caso de la mujer, lo mismo. Una mujer, por ejemplo, que va a formar cromosomas, va a formar gametos, o que ya los formó en realidad, va a tener 23 cromosomas sus gametos, pero no va a saber si son del papá o de la mamá. Simplemente ya eso es dotación propia. Ojo y atención con eso. 46 cromosomas organizados en 23 pares homólogos dentro de las células, son la única en donde lo podrían cuantificar, células somáticas, que recién lo dijimos. Ya estamos usando parte de los términos que hablamos recién. Ahí está la definición de células somáticas, son las que se generan por mitosis, ¿ya? A diferencia de los gametos que se van a formar por meiosis y que tienen la mitad de la información cromosómica. ¿Ya? Esa es la información básica que debo manejar para entrar a ver la interfase. ¿Ya? Hay otro datito que vamos a colocar ahora y con ese lo cerramos. ¿Ya? Esto tiene que quedar claro. Si no queda claro, pausen el video, vuélvanlo hacia atrás y repitan esta misma parte, toda esta parte que dura aproximadamente 15 minutos. ¿Ya? Es sumamente importante que esto tengan que manejarlo. Si no lo manejan, de aquí para adelante voy a estar casi hablando en chino, ya o en inglés, algo sabe entender, pero no todo. ¿Ya? Así que ojo con esto, ojo, o en italiano, para hablar otro idioma que no sé. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Ahí ustedes pueden ver un par homólogo que es paterno y materno, y miren qué va a pasar ahora, durante un proceso que ocurre en la interfase que se llama replicación. El mismo par de cromosomas duplica su información. Es como que crea un backup, ya un respaldo. Se copia y se pega a sí mismo. Es como cuando, no sé, pues tengo un pendrive que tiene fotos que son muy valiosas y, ¿no? de la familia, de personas muy queridas que quizás ya no están y no las quiero perder. Compro otro pendrive, lo conecto al computador, copio y pego la foto en el nuevo pendrive y ahora tengo dos pendrives con la misma información. Eso es la replicación de la información genética. ¿Cuándo ocurre? Ocurre durante la interfase. La célula se asegura de copiar la información porque es tan valiosa que tiene que preservarla para la futura generación. Y genera un respaldo, un backup. ¿Ya? Un backup. ¿Ya? Quiere decir, miren, muy simple, vamos a tratar de hacerlo no tan complicado con ejemplos más o menos prácticos, lo más práctico posible. Si aquí existe el gen, que yo estoy marcando ahí con amarillo, que ya con el morado ya cambia color, del color de los ojos azules, porque el papá tenía el color de los ojos azules, se copia toda la información de ese cromosoma y se pega al lado, como está aquí. Se copia ese gen de los ojos azules y se pega al lado. Y se duplica la información. Ahora, esto ocurre a la par en todos los cromosomas. Los cromosomas no quedan con información sin duplicar durante la interfase celular, durante la replicación. ¿Ya? La mamá de esta persona tenía el color de los ojos verdes, no, verde con verde, no sé. Vamos a decir que tenía el color de los ojos negros, como la canción. Ahí.
Y ahí está el gen del color de los ojos negros. La mamá tenía el gen aquí, miren ahí mismo, el mismo gen, y ahora copia y pega la información durante la replicación, de la misma forma y sin errores, porque si llega a haber un error, la célula se destruye. Se corrige primero el error y si no se puede corregir, se destruye. Es como, no sé, ustedes tienen estas fotos tan valiosas familiares que la acaban de copiar en un pendrive, la colocan en otro computador y hay unas fotos que se corrompieron, ya no se ven bien, ya se ven pixeleadas, nada que ver. Borran el pendrive o borran esa foto y tratan de copiar la foto nuevamente, ya para mantener, para que ambos pendrive contengan la misma información, sin errores. Eso hace la célula durante parte del ciclo celular. Se replica su información. Ojo con esto que también tiene que quedar claro. Cerremos la idea. Esto que está aquí es la mitad de un cromosoma completo. Esto es un cromosoma X, ya lo más seguro es que sea somático, o sea, contenga información del cuerpo, ¿no? Por eso tomé el color de los ojos, que es información corporal, ya no información que determina el sexo cromosómico, por ejemplo. Y este cromosoma que está acá, se copió y se pegó, se duplicó. ¿Ya? Si este cromosoma lo hace, el otro tiene que hacerlo obligatoriamente. Obligatoriamente, usted aquí no tiene un cromosoma sin copiar dentro de una misma célula. Aquí o todos están en estado simple, como se ve aquí, o todos están duplicados. Pero no podemos tener uno duplicado y otro simple porque eso ya es un error. ¿Ya? Eso ya forzosamente la célula lo va a detectar y va a tener que corregirlo. Va a tener que duplicar la información que le falta. Por lo tanto, la célula debe mantener la información duplicada. Los genes o están en estado simple o están en estado duplicado. Y eso se cuantifica con otro número, con otra letra. Si los cromosomas, miren aquí, cromosoma paterno, tiene una cromátida que lo conforma, la patita de arriba de un cromosoma y la patita de abajo es una cromátida completa, todo eso. Eso es lo que se denomina C. En este caso, el cromosoma materno también tiene una cromátida completa, ¿ya? Completa, ¿ya? La patita de arriba y la patita de abajo. Todos los cromosomas, los 46 cromosomas están en ese estado. Eso equivale a otra C. Este par de cromosomas completo, C más C, 2C. ¿Qué pasa cuando se duplica la información? Que sale ahí la replicación. Ustedes copian esta C que teníamos aquí, que es esta misma C que está acá, la copian y la pegan al lado. Y ahí tienen 2C para un cromosoma. La C materna que está acá, el cromosoma materno, hace lo mismo, porque no podemos tener uno duplicado y el otro sin duplicar. Y esto también se copia y se pega, por lo tanto tienen 2C. Miren, acabamos de pasar de un par homólogo que tiene 2C a un par homólogo que tiene C más C más C más C, 4C. Ahí sí. Son el mismo par homólogo. Están dentro de la misma célula. Y siguen manteniendo el número total de cromosomas. Porque yo tenía 46 cromosomas que estaban así en estado simple, y ahora tengo 46, los mismos 46 cromosomas, pero con la información duplicada. Y eso, ahí está, eso es lo que significa cada letra, miren. El N, que recién lo dijimos, representa la presencia de cromosomas homólogos, esto que está aquí. Esto quiere decir que todos los cromosomas están en estado homólogo, todos los cromosomas están en pares. Este valor puede ser N para los gametos, para las células haploides, ahí no hay pares de cromosomas, está la mitad de la información en un estado muy reducido. Y para las células del cuerpo, 2N. Ahí el diploide, lógicamente, la célula de la piel, la célula del estómago, la célula del corazón, hasta las neuronas, que no se dividen, son diploides, porque son células somáticas, no son gametos. No son espermatozoides, no son ovocitos, porque lo único que pueden ser N son los futuros, los gametos.
los espermatozoides y los ovocitos. Nada más. Y la C, que es lo que acabo de explicar, representa la cantidad de información, la cantidad de ADN que hay en los cromosomas, en este par de cromosomas homólogos. Aquí yo tengo dos cromosomas homólogos, uno tiene menos información que el otro. Voy a borrar la raya. Ahí sí. Este par que está acá es el mismo par, contienen los mismos genes, solo que aquí los genes están sin backup, sin respaldo, tanto para el cromosoma paterno como para el materno. Y aquí están duplicadas las cromátidas, las C. Entonces, si estos dos cromosomas equivalen a 2C, aquí que está duplicado, el doble duplicado, vamos a tener 4C. Y la información es la misma. Aquí hay un gen, aquí está el otro gen, aquí el gen se copió y se pegó, aquí el gen se copió y se pegó. Es este mismo gen que está acá que se copió dos veces. El backup, el respaldo. Lo mismo con el cromosoma paterno, porque aquí los cromosomas se comportan todos iguales. Yo no tengo un cromosoma que está duplicado y otro sin duplicar. No se puede. O todos están duplicados o todos están simples. Los simples se van a duplicar tarde o temprano. Volvemos. Si el valor es de 4C, aquí sale 2, pero puede ser 4, equivale a que los cromosomas están en un estado duplicado. ¿Cómo? Así, que es como este que está acá, así. Si es 2C, significa que el cromosoma, o el par de cromosomas, me faltó ahí, tengo que corregir eso, el par de cromosomas tiene su material en estado de cromátidas, o sea, volvamos para atrás, así. 2C, 4C. A ver, profe, no entendí, volvamos así. Este par, como están en pares, es 2N. Si aquí ustedes se encontraran, y aquí voy a ser bien exagerado, si aquí en este par de cromosomas este no existiera y estuviera solo este, como no hay pares, esto sería N. Y lo más seguro es que este sea un gameto. Pero como hay pares, el par completo, y aquí también hay pares, ese número no cambia. ¿Cuántas cromátidas? ¿Cuánto ADN tiene cada par? Ese ya es otro verso. Aquí todos los pares van a tener siempre el mismo valor, por eso el número es distintivo. ¿Ya? Aquí ustedes tienen por cada cromosoma una mitadita, una media marraqueta, como lo quieran ver, una marraqueta completa. Aquí tienen media marraqueta para el cromosoma del padre, media marraqueta para el cromosoma de la madre. Todo esto equivale a una letra C. Todo esto equivale a otra letra C. C más C, 2C. Miren acá, está duplicada la información. Todo esto era una letra C. Y todo esto de acá era otra C. Que es la misma C que están aquí. Ahora, yo estoy haciendo un backup, un respaldo. Copio y pego. Copio lo que está acá y pego. Dupliqué la C. Cada C, ¿cuánto hay ahí? 4C. Eso, y aquí, si no quedó claro, pausan el video y vuelven hasta el punto donde les dije que pausaran anteriormente. ¿Ya? Y aquí tienen esto lo tienen que ver las veces que sea necesario hasta que esta información, esto que está aquí, esto que está acá, quede completamente claro. Si no queda claro, vuelvo a repetir, voy a estar hablándole en chino más adelante. Porque yo simplemente le voy a decir 2N2C, 2N4C, esto es 2N2C aquí, esto es 2N2C acá. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque las etapas del ciclo celular se representan, se simbolizan con estos números y estas letras. Y tiene que quedar clarísimo.
Porque si yo les digo durante la interfase tenemos tres etapas, G0, perdón, G1, periodo S y periodo G2. Si a ustedes yo les digo G1, ustedes tienen que decirme cuántos cromosomas tiene la célula, cuántas cromátidas tiene ese par de cromosomas. Durante la interfase, ¿qué ocurre? Se duplica la información. Entonces, entro de esta forma, salgo de esta forma. Y durante la mitosis lo mismo. Cuando la próxima semana veamos la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, ustedes en profase tienen que darme este número. Durante la anafase me tienen que dar otro número distinto. Y tienen que saber cuándo los números, porque es bien particular esto. Por eso se llama ciclo celular. Porque volvemos siempre al punto de inicio y lo repetimos. Porque durante la interfase, la célula, miren, duplica su forma de los cromosomas, todos. Y durante la anafase de la mitosis, bueno, ahí también se puede extender a la meiosis, este número se reduce a la mitad. Se está duplicando y se está reduciendo cíclicamente. Por eso se llama ciclo celular. Miren el número que cambia. Miren el número que no cambia. Hay un número que no está cambiando, que es el que no encerré. La n siempre es n. Perdón, es 2n. Siempre el valor de n es 2n, porque en una célula del cuerpo yo no estoy reduciendo el número de cromosomas. Si de la mano no voy a formar un espermatozoide, pues eso no se puede. Eso solo ocurre en los órganos encargados de formar espermatozoides y los órganos encargados de formar ovocitos. Esta célula, si yo me corté la mano, estaba jugando con mi gato, me rasguñó y ahora tengo una herida. Las células, cuando se regeneren y formen de nuevo el tejido que se rasgó producto de la herida, van a ser exactamente iguales a las que estaban antes. ¿Y por qué? Porque las células van a reformar ese tejido con células hermanas, con células iguales. Lo que busca esta parte del ciclo, ya con mitosis, ahí me estoy extendiendo quizás a la próxima semana, es, ¿para qué sirve la mitosis? Regenerar y generar células iguales para poder regenerar dicho tejido, para poder crecer. Yo era así, mi mamá decía que medía 60 centímetros, ahora mido 1,90 m. Todo ese grupo de células es genéticamente igual. Para eso sirve la mitosis, para crecer y para regenerar tejidos. En los niños, cuando uno es niño, crece y regenera tejidos. Ahora que uno es viejo, solo regenera tejidos. Porque ya no crece. Repito, esto debe quedar clarísimo. Y si no quedó claro, pausen el video aquí, vuelvan al inicio y véanlo de nuevo. No es mucho, no avanzamos mucho. Le agregué 10 minutos nomás de texto. ¿Ya? Ojo con esto. Cualquier duda al WhatsApp. Cualquier duda la pueden escribir, postearla ahí mismo en el Classroom. Porque repito, esto sí que tiene que quedar claro. Esta es la parte difícil. Por eso es que soy tan insistente. Ya, suponiendo que quedó claro, vamos a avanzar. Por eso se llama ciclo celular. La interfase, yo voy a borrar todo, yo nunca le subo los PPTs con rayas. Ya las rayas quedan en el video, en todo caso. Ya yo siempre les subo el PPT limpio. Ustedes si quieren pueden rayarlo de nuevo, hacer una anotación. Lo que sí voy a dejar en el PPT son estas acotaciones que hice. ¿Ya? Esos datitos que escribí en texto, eso sí se los voy a dejar. ¿Ya? Ahí está el ciclo celular, por eso es cíclico, vuelvo a repetir, vuelvo al punto de inicio. Normalmente se considera que el inicio del ciclo, vamos a sacar, está con destacado en negro, el inicio del ciclo es el periodo G1. Es lo que se define. ¿Ya? Normalmente ese que está ahí se considera el inicio del ciclo celular. Por algún lado tiene que empezar. Y el final del ciclo es lo que se conoce como citodiéresis o citocinesis. Después de esto yo repito y vuelvo al periodo G1. Entonces el ciclo es súper simple. Interfase, mitosis o meiosis, citodiéresis. En el caso de mitosis es cíclica. Con meiosis en realidad no es ciclo. ¿Ya? Ahí tiene principio y tiene fin. Termina en la meiosis. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ver cuando veamos la meiosis, se van a dar cuenta que es diferente. ¿Ya? Las células de la mano, las células somáticas, las células del cuerpo, el corazón, del pulmón, las neuronas no se dividen, así que ahí no las puedo tomar como ejemplo. Son células que están siempre haciendo el ciclo. La neurona no, pero todas las otras sí están haciendo el ciclo de forma continua.
ya que no se les vaya a escapar eso, porque el DEMRE a veces lo considera. ¿Ya? Tres etapas dentro del ciclo celular. Vamos a tener la interfase, la mitosis, vamos a meter la mitosis aquí en el saco, la meiosis la vamos a sacar en 2 semanas más, y la etapa final que es la citodiéresis. ¿Ya? Ojo con esto, que esto es muy, pero muy preguntado. ¿Ya? Dato extra, voy a limpiar. Dato extra. El DEMRE este año, de las 18 preguntas del módulo común de biología, hizo 4 de ciclo celular. Me dicen, ya, 4, no es tanto. Pero si ustedes van a las pruebas anteriores, a la PAES del año pasado, a la PDT de los años anteriores, la PCU incluso, era una pregunta por eje temático. Una pregunta para biomolécula, una pregunta para organelo de células animales, otra pregunta para organelo de células vegetales, una pregunta de membrana plasmática, una pregunta de ciclo celular, una de mitosis, otra de meiosis, otra de hormonas cuando entraba, genética, fotosíntesis, y ahí van rellenando. ¿Cómo se sacaron tantos contenidos? Ya, porque se sacó harto contenido, se reorganizó mucho del contenido. Están repitiendo. Eso quiere decir que de ciclo celular, incluyendo interfase, mitosis y meiosis, ustedes deben esperar como mínimo 4. Mínimo 4. Y 4 de 18, si sacan los cálculos, es casi un cuarto, casi, como el 20%. Entonces, ojo con eso, es harto. El 20% es la parte común. Esto tengo que manejarlo en contenido y en habilidad. Muchas preguntas normalmente no son de habilidad, van por el lado del contenido. Vamos, la interfase. ¿En qué consta la interfase? En 3 etapas. ¿Ya? La interfase, tenía un ejercicio. Ya, perfecto, la mejor para después. ¿Ya? Ahí sí. La interfase comienza en el periodo G1, ¿ya? Se extiende al periodo S y se extiende después al periodo G2. Todo esto es secuencial. Sigue esta secuencia. ¿Ya? Siempre. En el caso de la mitosis, lo mismo. Esa es la secuencia. Llegamos a citodiéresis y repetimos. ¿Ya? Cada etapa, ahí está, qué es lo que le ocurre a la célula en cada etapa. La fase M o periodo de división, que en este caso estamos considerando la mitosis, ¿ya? Eso prometafase, olvídense, de hecho voy a sacarlo porque no puede editar la figura, pero no lo pregunta el DEMRE de esa forma, así que considera el DEMRE solo 4 etapas. Profase, metafase, anafase, telofase y la citodiéresis es una etapa aparte, ¿ya? Porque no todas las células hacen citodiéresis, así que hay ojo, ¿ya? Vuelvo a repetir, todo va a comenzar siempre en el periodo G1. Vamos a destacar ahí el periodo G1. ¿Qué ocurre en el periodo G1? Ahí está, la célula crece. Ha nacido la célula. La célula crece y empieza a crecer, lo que involucra el crecimiento. Aumenta el número, duplica la cantidad de organelos, aumenta el número de otros organelos, aumenta la síntesis proteica, muy propio de un crecimiento. ¿Ya? La célula aumenta su tamaño, aumenta la cantidad de citoplasma, etcétera, etcétera. Crece, eso es crecer para la célula. ¿Ya? Entonces la célula crece y realiza sus actividades especializadas. Si es una célula secretora, secretará, ya en ese caso comenzará a iniciar su actividad secretora o preparará las secreciones. ¿Ya? Ojo también con eso. ¿Ya? Tengo un cuadro de texto aquí que se me ocultó, pero un momentito. Voy a tirar esto al fondo, ¿no? Mira, ahí sí se va a ver. Ahí sí. Ya, ahí volvemos de nuevo a la figura. Durante el periodo S, que es muy importante, no se olviden, después del periodo G1, vamos a pasar al periodo S inmediatamente, la interfase del periodo más largo de la célula, y lo pueden ver, ya prácticamente si esto fuera un reloj, 10 horas, 11 horas son células, o sea, son interfaces, ya es mucho tiempo. Durante el periodo S se duplica, se replica, cualquiera de esos términos es válido, duplicación, replicación del ADN. ¿Qué es lo que vimos delante? ¿Qué es lo que vimos que ocurre aquí? Esta duplicación ocurre en el periodo S. ¿De cuándo? De la interfase. Que no se lo olvide. ¿Ya? O sea, todos los cromosomas estaban así,
y van a pasar a ser así. Así de importante es lo que ocurre en el periodo S de la interfase. En el periodo G2 la célula sigue creciendo, ahí ya en cierta forma es como una célula adulta, ya se prepara para iniciar la división, verifica que la información genética sea correcta y puede pasar a esa división. ¿Ya? Si es una célula secretora, secretará. Si es una célula que tiene que contraerse, porque una célula muscular se contrae durante esta etapa que es el periodo G2. Es como que es la parte en que la célula es funcional, ¿ya? El periodo G2. Y después del periodo G2, si cumple con lo necesario, hay unos requerimientos para poder ver, para poder pasar al periodo de división. Si esos requerimientos no se cumplen, la célula se detiene aquí. No puede pasar al periodo de división. Si cumple con esos requerimientos, la célula se divide y pasará a la profase, después a la metafase, a la anafase, la telofase, y vuelvo a repetir, la citodiéresis está fuera del ciclo de división. ¿Ya? Es la división del citoplasma. ¿Y por qué la dejo afuera, no dentro de la división mitótica, de la división nuclear? Porque la mitosis en realidad es la división del núcleo. Lo dejo afuera porque no todas las células hacen citodiéresis. Hay células que se la pueden saltar y de telofase entrar al periodo G1 de forma inmediata. Ejemplo, células musculares, glóbulos blancos, porque esto todo tiene que ser con ejemplo. Vamos entonces. ¿Cuál es la dotación cromosómica del periodo G1? Me lo van a preguntar, insisto. La dotación cromosómica... me falta algo, perdón. Perdón, me falta algo. Hay un grupo de células ya que entran a un periodo de senescencia, de quiescencia, de hibernación, por así decirlo. Todos esos términos son lo mismo. Quiescencia, senescencia, hibernación. ¿Ya? En cierta forma eso. En el que la célula sale del periodo G1 y entra a un periodo que se conoce como G0. Y sale del ciclo celular. No pasa el periodo S porque salió del ciclo celular. Entonces, como que en el periodo G1 ellos tienen dos opciones, dos caminos. Un camino es continuar al periodo S y otro camino es continuar hacia el periodo G0, salir del ciclo y pasar al periodo G0. Hay algunas células que pueden devolverse del periodo G0 y entrar otra vez al ciclo, entrar a G1 y continuar con S, G2 y duplicarse, y replicarse. ¿Ya? Esas son las células hepáticas, por ejemplo, algunas células musculares, aunque las células hepáticas son una variante de célula muscular, y las neuronas. Las neuronas no se dividen porque ellas siempre están en este periodo. Es el periodo G0, en un estado de hibernación perpetua desde que se forma. Eso quiere decir que la neurona no duplica su material genético. Ojo, y ahí hay un datito. Las neuronas siempre tienen esta información. Nunca esta. Tengo todo rayado esto de aquí. Vamos a limpiarlo. Ahí sí. Este es una neurona. Nunca lo va a duplicar. ¿Por qué? Porque está en el periodo G0, que es un estado en el que la célula no hace división, está en un modo de hibernación. De hecho, no es que esté en hibernación, sino que la célula está tan concentrada, el caso de la neurona, está tan concentrada en cumplir su función que no tiene tiempo para hacer división. Va a sonar como feo. Es tan trabajólica la neurona y es tan importante su función que no la puede cesar, ¿ya? Que ya no tiene el tiempo para reproducirse. Esa es la neurona, periodo G0. ¿Ya? Ya, pues completemos las dotaciones cromosómicas, que esto lo preguntan, vuelvo a repetir, ahí está el periodo S, que ya sabemos, ¿ya? Durante el periodo S la célula va a entrar, vamos a cambiar de color porque si no, no se ve, va a entrar con esta información cromosómica, si se ve, sí se ve, y lo va a duplicar en realidad el 2C, ese valor. El valor de N en realidad se mantiene exactamente igual. El color elegido. Volvamos. Durante el periodo S, este valor, ahí sí, se duplica. Se duplica la forma del cromosoma, pero no la cantidad de cromosomas. Eso quiere decir que en el periodo S la célula entró con 46 cromosomas y sale con 46 cromosomas. Lo que cambia es la forma. Ojo con eso.
Ahí está. Antes del periodo, en el periodo G1, la célula entra así. Esta es la información cromosómica de una célula en G1. Eso yo debo manejarlo, debo memorizarlo. Durante el periodo S, como vengo del periodo G1, lo duplico. Se duplica la información en el periodo S. Entro así y salgo así, con el 4C. Y en el periodo G2, que viene del periodo S, la información ya está duplicada. Primer requisito para hacer división celular, da lo mismo si es mitosis o meiosis. Yo debo tener 2N4C. Debo tener esta información. Una célula no inicia la división, no puede pasar a la profase si no tiene 2N4C. Debe tenerlo. Y en el periodo de la anafase, el valor del 2N4C, porque profase 2N4C, metafase 2N4C, en anafase entramos así y reducimos la información. ¿Por qué? Porque la mitosis va a tomar el núcleo, lo va a dividir en mitades iguales y se los va a entregar a las futuras células hijas. Acuérdense lo que les dije antes. Nosotros teníamos un backup, teníamos 2 pendrives con las mismas fotos. Yo me estoy muriendo y se lo quiero dejar a mis 2 hijos. Toma, hijo mayor, ahí tienes tu pendrive, hijo menor, ahí tienes tu otro pendrive. Y la información se perpetúa a la futura generación en mitades iguales. Por eso las células hijas son iguales. Por eso cuando yo me corto, las células que se generan para regenerar ese tejido son las mismas. Por eso la información cromosómica se tiene que preservar y se tiene que duplicar primero. Por eso yo no puedo iniciar la mitosis sin duplicar la información, porque si inicio una mitosis sin duplicar la información, no voy a tener que dividir. Tengo que tener dúplicas, tengo que tener un backup, un respaldo para poder separarlo en partes iguales. Y eso ocurre en la anafase. Cuando se duplica en el periodo S. Cuando se reduce la información a la futura célula hija en la anafase. No se olviden. 2 futuros núcleos así. Pasamos a la telofase, pasamos a la citocinesis, que es donde se corta la célula físicamente y ya tengo 2 células como resultado. Y esta célula 2N2C, una, formé 2, me voy a quedar con una, entra al periodo G1 con esta información. Para después replicarla, para después verificarla, para después cortarla, y así cíclicamente. Por eso se llama ciclo celular. Y vuelvo a repetir, esto tiene que quedar clarísimo. Tienen que memorizar las dotaciones cromosómicas. Profe, ¿qué es una dotación cromosómica? G1, 2N2C. S de 2N2C, A pasamos a 2N4C. Periodo G2, 2N4C. Esto hasta aquí. La próxima clase vamos a ver cómo estamos en profase, en metafase, en anafase y en telofase. Aunque aquí ya tengo el spoiler de la anafase para que puedan entender el principio del ciclo celular. ¿Por qué tiene que quedar claro esto? Porque este es fácil. El de la meiosis es otro verso. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Esto tiene que quedar clarísimo. ¿Ya? Muy, pero muy clarísimo. El DEMRE pregunta en seco las dotaciones cromosómicas. De hecho, lo vamos a ver al tiro. No lo pregunta aquí con este ejercicio de forma directa. Esto es un ejercicio PDT, no es PAES, pero es válido. Completamente válido. Le falta algo, ¿eh? Tengo que terminar de ver. Ahí sí. La primera pregunta de la PDT de invierno, la última PDT del año 2022, ahí está. Un investigador está desarrollando un fármaco para reducir la proliferación celular en tumores malignos. El fármaco tiene como objetivo limitar la duplicación del ADN. ¡Ojo! Torpedo. El fármaco tiene como objetivo limitar la duplicación del ADN. ¿Dónde ocurre la duplicación del ADN? Volvamos. ¿En cuál de las etapas del ciclo celular debería actuar el fármaco para evitar la duplicación del material genético? La pregunta que yo les hice y la pregunta que está haciendo el DEMRE es la misma, la respuesta es la misma. ¿Dónde tiene que actuar el fármaco? En el momento de la duplicación.
¿Cuándo se duplica el ADN? Búsquenlo ahí. Ahí está la respuesta. Ahora, esta imagen tiene que transformarse en una fotografía mental. De tal manera que cuando ustedes les pregunten esto, recuerden la imagen y la respuesta salga al tiro. Y me ahorré un montón de tiempo con un ejercicio más largo. Porque así como está planteado este ejercicio, es de reconocimiento. Es una habilidad simple. Es simplemente poner en práctica lo que memoricé, lo que estudié previamente. La respuesta correcta, efectivamente, es la letra B. Ya, ojo, ojo con esto. Dije que me faltó algo, entramos al tiro a lo que me faltó. Una célula para dividirse. Vamos a cambiar aquí de color. Ahí sí, sí, creo que se ve. No, no se ve tan bien. Era un color que destaque. Bien oscuro. No negro, pero sí bien oscuro. Una célula para dividirse recién se me fue. Ya, para entrar a la profase como tal, tiene que entrar con esta información cromosómica. Tiene que ser 2N4C. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que toda su información cromosómica, que ya está completa a esa altura, ¿ya? Los cromosomas todos. O sea, si ustedes están en el cromosoma de un gato, los 38 cromosomas tienen esta forma. Si están en el cromosoma del ser humano, los 46 cromosomas tienen esta forma. Si están con cromosomas de una mosca, los 78 cromosomas tienen que tener esta forma, que por coincidencia hay un datito de la mosca. 78 cromosomas de la mosca, cáchense. Todos tienen que estar duplicados. Vamos a, ahí sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, ahí sí. Toda la información tiene que estar duplicada. Pero el segundo requisito es que la información tiene que ser correcta, tiene que ser concreta, no tiene que tener errores. Y el ciclo celular tiene 3 mecanismos de verificación de la información. O sea, la información que estoy copiando me la están chequeando 3 veces. La primera vez que se chequea, el primer check, ¿ya? La primera verificación de información está aquí, entre el periodo G1 y el periodo S. Yo no puedo pasar al periodo S sin verificar la información cromosómica. Ahí está la primera verificación. B de verificación. Primera. Entre el periodo G1 y el periodo S. Si hay un error genético y no lo puede corregir la célula, esto es súper trágico, la célula se muere. La célula dice, por el bien del cuerpo me voy a suicidar. Y hace un fenómeno que se llama apoptosis. Y se muere, se mata, se suicida. Si por algún problema esa maquinaria que le induce el suicidio, el error está ahí, por ejemplo, y no se puede suicidar, lo que le impide morir y estaría dividiéndose sin control eternamente, lo que podría inducir en un tumor, en un cáncer, van a venir 2 enormes guardias, Rambo y Terminator al lado, que se llaman glóbulos blancos, natural killers, ya asesinos naturales, y esos asesinos naturales van a apuntar con una enorme citoquina, un arma química, y me van a decir, ¿te puedes matar? Así amablemente, ¿puedes hacer apoptosis? Si la célula enferma dice, no, no puedo hacer apoptosis porque la maquinaria enzimática, la maquinaria genética para poder hacerla está dañada, ellos van a apuntar y van a disparar. Y la célula se va a morir. Por lo tanto, la información genética, si no es correcta, induce a una muerte celular. Por apoptosis, por suicidio celular programado, esa es la definición de apoptosis, o porque va ella a alertar a los natural killers y van a venir, como les digo, 2 natural killers, un natural killer que se la va a comer, a hacer fagocitosis sobre ahí. Ahí va a salir un poco la ficción. Primer punto de verificación entre el periodo G1 y el periodo S. Segundo punto de verificación al final, algunos dicen al final, otros dicen como a la mitad, pero siempre es de la mitad para adelante, en el periodo G2. Segunda verificación. En la primera verificación, segunda verificación. Después de haber duplicado la información correcta, porque ya pasé por la primera verificación, ya tengo la información duplicada, tengo que chequear que esa información duplicada sea correcta. Verifico que mi backup esté correcto. Lo chequeo, lo verifico, si identifico un error, lo corrijo. Si no se puede corregir, apoptosis o llamámoslo natural killer.
Es como que se repite ahí el trágico final. ¿Ya? Si pasamos la segunda verificación, me timbran, me colocan un timbre en la célula y la célula puede recién iniciar la mitosis o la meiosis, dependiendo del tipo de célula. Estamos con mitosis, así que la mitosis. Ya, puede ser meiosis también, porque de hecho un gameto para poder formar más gametos o para poder pasar a la etapa de meiosis, tiene que también pasar por estos dos checkpoints. Y el último checkpoint, el tercero, se encuentra en la metafase. Esta es la verificación 3. Vamos a sacar ahí el texto. Ahí. En la metafase. Hay una tercera verificación. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que quedémonos hasta aquí. Primera verificación al final del periodo G1, entre G1 y S. Segunda verificación al final del periodo G2. Y tercera verificación en metafase. ¿Por qué? Insisto, lo vamos a ver la próxima semana porque en metafase ocurre algo bien particular que me permite hacer ese chequeo. ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Qué vimos? Recapitulemos un poquito. ¿Ya? Si ustedes son capaces, siempre trato de colocar estos cuadritos. De hecho, ahí se puede ver una célula haciendo división. Dijimos que el ciclo celular se compone por la interfase y por la división. ¿Ya? La división puede ser por mitosis o por meiosis. Ahí está. ¿Ya? Mitosis, vamos a tomar la mitosis porque la próxima semana vamos a conectarlo directamente con mitosis. Y la mitosis termina generando células genéticamente iguales. Vuelvo a repetir, por eso es que ustedes se cortan la mano o el dedo y las células que se regeneran son exactamente iguales. ¿Ya? Durante la interfase nosotros vamos a tener 3 etapas, que son las que están en verde. 3. G1, S, G2. Pasamos a mitosis, citodiéresis y repetimos. G1, S, G2. Las dotaciones cromosómicas ya a estas alturas tienen que empezar a correr por su cuenta. A ver, ¿cómo es eso, profe? Voy a ser buena gente, pero esto no va a quedar guardado en el PPT. En el periodo G1 nosotros somos diploides, siempre, todo esto es diploides, siempre. Nunca vamos a salir de esa N, siempre va a ser 2N. Durante la mitosis también vamos a hacer 2N. Durante la citodiéresis también vamos a hacer 2N. Nunca ese número se va a reducir. En meiosis se reduce, pero no en mitosis. Y en el periodo G1 vamos a trabajar ahora sí con el número que se reduce. Ojo, vamos a cambiar de aquí de color para que se den cuenta que efectivamente es lo único que cambia. En el periodo G1, 12. En el periodo S, de 2C, vamos a pasar a 4C, me faltó ahí. El 2. Ahí sí. O sea, aquí hay una variación. Pasamos de esto, porque veníamos del periodo G1, a esto. Por ende, en el periodo G2, tomamos lo que quedó de lo que venía del periodo S, porque esto es consecutivo, donde aquí 4C. No podemos iniciar mitosis si no somos 4C. Ojo con eso, no se olviden. Ahí, si ustedes son, vuelvo a repetir, capaces de hacer este mismo esquema, incluyendo, por favor, las dotaciones cromosómicas, que no se las coloqué porque lo hice a propósito, que tienen que empezar a manejarlas ustedes, son capaces de hacer este mismo esquema, con estos datitos que se ven aquí, están listos. No tienen que estudiar nada más que decir que esta parte de la interfaz se la saben. La próxima semana vamos a partir con esto, tal cual, mitosis 2N4C, así, tal cual vamos a partir la próxima semana. No se olviden. ¿Ya? Me estoy saltando, profe, y el periodo G0 ya. En el periodo G0, la célula es 12N, siempre 12N, 12. Y ahí está detenida. Y como está detenida, no ha duplicado su información, no ha pasado por ninguna verificación genética, no se puede dividir. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Próxima semana entonces mitosis, profase, metafase, anafase, telofase y la importancia y lo que significa la mitosis para un organismo. Ya algo dijimos, regeneración de tejidos y crecimiento, o al revés, crecimiento y regeneración de tejidos. ¿Ya? Próxima semana entonces mitosis. Les voy a dejar una guía de ejercitación, creo que la tengo dividida, si no la voy a dejar junto con la de la mitosis de la próxima semana. ¿Ya? Pero normalmente siempre las guías de ejercitación van a
o siempre están. ¿Ya? Si no las coloco o no las llego a colocar, van a aparecer la próxima semana porque probablemente la clase la separé en dos, para no tener que verlo tan apurado. ¿Ya? Y por eso, de hecho, esta clase se tomó el tiempo que tenía que tomarse. ¿Ya? Nos vemos, cuídense. Cualquier duda al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Ya? Y si quieren y tienen tiempo en otro horario, también nos podemos conectar en otro horario como para poder hacer ejercitación, ¿ya? O resolver las dudas que tengan. Nos vemos, cuídense.